Eh, Muy buenos días, bienvenidos a una clase más de este curso de introducción a la relatividad general. Ya no recuerdo qué número de clase es esta, así es que no lo voy a decir, pero hoy día vamos a comenzar a preparar las herramientas que vamos a usar en el resto del curso. Así es que vamos a hacer un poquito de matemática, pero va a ser un desastre porque va a ser matemática tal vez más rigurosa de lo que a un físico le gustaría y mucho menos rigurosa de lo que a un matemático le gustaría. Entonces no voy a dejar feliz a nadie, pero bueno, es lo que vamos a hacer. Ya, entonces vamos a ir a los apuntes. Y la clase pasada, nosotros terminamos con una idea extraordinaria. Nosotros mostramos, argumentando a partir del principio de equivalencia, nosotros argumentamos que el paso del tiempo era distinto si uno estaba en regiones con distinto potencial gravitacional. El potencial gravitacional afecta el paso del tiempo. Y eso quiere decir que cuando yo construyo mi métrica, tengo que especificar dónde estoy, porque eso va a afectar el transcurso del tiempo. Entonces, la parte temporal de mi métrica, de mi intervalo, va a tener una dependencia de la posición, de dónde estoy. Este F claramente va a ser una función del potencial gravitacional, y el potencial gravitacional depende de la posición. Entonces, tengo una función de la posición. Pero el punto es que esta métrica ya no es la métrica de Minkowski. No es la métrica que nos ayudó a estudiar los fenómenos de relatividad especial. Por lo tanto, el principio de equivalencia me obliga a construir una teoría en el que yo incluya métricas más complicadas que la de Minkowski. Pero métricas más complicadas que la de Minkowski en general representan espacios curvos, por lo que voy a tener que hacer física en espacios curvos. Y la otra idea importante es que la curvatura de ese espacio-tiempo, la curvatura de ese espacio-tiempo curvo, va a estar relacionada con la gravedad, porque finalmente porque finalmente es la gravitación la que ha deformado mi métrica. Entonces, al revés, yo puedo pensar la deformación de la métrica, deformación con respecto a Minkowski, es una manifestación de la gravedad. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entiende la idea? ¿Preguntas, comentarios? ¿No? Ok. Ya. Entonces vamos a hacer una pausa para pensar qué hemos hecho. Hasta ahora hemos aprendido 4 ideas importantes y no triviales acerca de la gravedad. La primera es la que acabamos de decir, ¿no? Que la gravitación es la manifestación de la geometría no trivial del espacio-tiempo. Esa es la primera idea.
Segunda idea. Un observador en caída libre en una región suficientemente pequeña del espacio-tiempo, y más adelante vamos a ver por qué región suficientemente pequeña y qué quiere decir región suficientemente pequeña. Entonces, un observador en caída libre localmente es un observador inercial y para él valen las leyes de la relatividad especial. En particular, un observador en caída libre siempre puede ajustar la métrica localmente en una vecindad para que tenga la forma de la métrica de Minkowski. Idea 3. Una partícula en caída libre sigue una trayectoria geodésica. Esa es otra idea que nosotros referimos, que nosotros enunciamos en la clase anterior, ¿no? Una partícula en caída libre sigue una trayectoria geométrica. ¿Por qué? Porque es la generalización natural del principio de inercia. El principio de inercia dice que una partícula libre, es decir, una partícula sobre la cual no se ejercen fuerzas, tiene que viajar, tiene que estar en reposo o viajar en línea recta con velocidad constante. Bueno, nosotros ahora vamos a tener que trabajar en espacios-tiempos curvos. Y en espacios-tiempos curvos, en general no hay rectas. Lo más parecido a una recta es una geodésica. Entonces el principio de inercia se va a traducir en que una partícula libre, y una partícula libre la vamos a entender como una partícula sobre la cual no se ejercen fuerzas no gravitacionales, o la suma de todas las fuerzas no gravitacionales es cero. Esa partícula libre ya no se va a poder mover en una recta, porque no existen rectas. Lo más parecido a una recta es una geodésica, ¿no? Las líneas que minimizan la distancia entre dos puntos. Entonces esa es otra idea importante. Una partícula en caída libre sigue trayectoria geodésica. Y la cuarta idea, que está siempre por debajo de lo demás, está siempre ahí subyacente, es que las leyes de la física deben ser las mismas, o sea, tienen que tener la misma forma en todos los sistemas de referencia. Estas cuatro ideas van a ser nuestra guía en la construcción de la relatividad general. Me asustaste, gato. Dale. Saluda a los estudiantes, ¿no? Este es Benceno, está saludando ahí a todos los estudiantes. Ya. Chao, Benceno. Ok. Entonces, la primera idea, en realidad, la primera y la segunda idea nos sugieren que tenemos que trabajar en una estructura matemática conocida como variedad diferenciable. ¿Qué es una variedad diferenciable? A ver, voy a tratar de decirlo lo mejor posible sin entrar en demasiados detalles técnicos. Una variedad diferenciable es un espacio, un conjunto de puntos, ¿no?, de dimensión n, con la condición de que alrededor de cualquier punto yo pueda definir una vecindad, y en esa vecindad ese conjunto de puntos se parezca a Rn. Me refiero a el espacio vectorial, que es la generalización de los reales en n dimensiones, ¿no?
No es, sí, esto no es sigla. Entonces, a eso me refiero. Entonces, por ejemplo, en una esfera es una variedad diferenciable. Entonces vamos a dibujar aquí una esfera. Y justamente si yo tomo un punto, por ejemplo, este puntito aquí, alrededor de él existe una vecindad donde la esfera se parece a un plano. De hecho, tanto es así que hoy día han aparecido nuevamente los terraplanistas pensando que la Tierra es plana. Y todos sus argumentos se basan justamente en que alrededor de cada punto de la Tierra existe una vecindad en que las cosas funcionan como si nosotros viviéramos en un plano. Pero esta es una propiedad local, por supuesto, es local. ¿Eh? Eso es cierto alrededor de un punto. Globalmente, la esfera es muy diferente a un plano. La geometría en una esfera es una geometría muy diferente a la de un plano. Pero localmente se parecen. Entonces, un espacio donde yo tengo esa propiedad y además donde yo tengo mis nociones usuales de derivadas, lo voy a llamar una variedad diferenciable. ¿Ok? ¿Algún amigo matemático que quiera aportar algo más acerca de eso? ¿No? Bien. Ya. La cuarta idea, esta idea de aquí, de que las leyes deben ser las mismas, o sea, tienen que tener la misma forma en todos los sistemas de referencia. Fíjense que yo saqué la palabra inerciales. Ya no me estoy refiriendo a sistemas inerciales, me estoy refiriendo a todos los sistemas de referencia. Inerciales, inerciales, acelerados, no inerciales, no acelerados, en fin, lo que quieras, digamos. Las leyes de la física tienen que tener la misma forma en todos los sistemas de referencia. Esto nos obliga a usar tensores como el lenguaje apropiado para, eh, para escribir las leyes de la física. ¿Por qué tensores? Porque los tensores tienen leyes de transformación bien definidas. Y al mismo tiempo vamos a tener que usar ya no las transformaciones de Lorentz. Las transformaciones de Lorentz van a valer localmente en la vecindad de cada punto. Pero en realidad vamos a tener que considerar transformaciones generales de coordenadas. Lo que en matemáticas se llaman difeomorfismos. Pero en fin. Ok. Entonces, vamos a ir haciendo lo mismo que hicimos en el espacio de Minkowski y primero en el plano euclidiano o en el espacio euclidiano. Vamos a ir construyendo objetos con buenas propiedades de transformación. ¿Ok? Entonces, los objetos, los primeros objetos que transforman de manera no trivial y que tienen buenas propiedades de transformación son los vectores. Entonces, de nuevo, vamos a considerar un cuadrivector que voy a llamar AMU,
¿Y cómo es que transforma este cuadrivector o cómo transforman sus componentes cuando paso de un sistema S a un sistema S'? Bueno, transforman de la misma manera que han transformado siempre, de esta manera. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando nosotros vimos geometría en el espacio de Minkowski, nosotros vimos que las transformaciones de Lorentz estaban dadas por matrices, por este tensor, y que las componentes de las transformaciones de Lorentz siempre se podían escribir de esta manera. Pues bien, eso es exactamente lo que estamos usando. Es exactamente lo que estamos usando. Voy a colocar aquí. Esa es exactamente la idea de que estamos usando. Es decir, yo siempre puedo definir coordenadas, nuevas coordenadas, que en realidad son funciones de las antiguas coordenadas. O si ustedes quieren, en realidad uno debería anotarlo de manera un poco más confusa. Así. Y la transformación siempre la puedo escribir de esta manera. La matriz de transformación siempre las puedo escribir de esta manera. Ok. Volvamos a los apuntes. Y de manera similar, los vectores covariantes transforman con la matriz inversa, como está ahí. Lo que siempre me tengo que preocupar en las transformaciones es que el índice libre quede en la posición correcta. Aquí el índice libre está arriba, aquí el índice libre está arriba. Aquí el índice libre está abajo, aquí está abajo el índice libre. Está en el denominador si ustedes quieren, para horror de los matemáticos. Mientras que el índice contraído está ahí, uno arriba, otro abajo, uno arriba y otro abajo. Y bueno, y los tensores transforman generalizando esto. Por ejemplo, aquí tenemos un tensor mixto de rango 2. El índice covariante transforma como transforman los vectores covariantes, y en el índice contravariante transforma como transforman los vectores contravariantes. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo sé, esto es ¿Profe? aburrido, pero bueno, sigamos. Profe, ¿Sí? pero ¿en qué sentido un cambio de coordenadas, por ejemplo, de un sistema que está bajo los efectos de la gravedad a otro que no está? Como eso sería un ejemplo, ¿no? No, no. A ver, es como lo que hacíamos, en relatividad especial. Es de un sistema de referencia a otro. Por ejemplo,
nosotros en relatividad especial considerábamos dos sistemas de referencia, S y S', y suponíamos que S' se movía con velocidad constante con respecto a S. Entonces teníamos las transformaciones de Lorentz. Así, ¿ok? Y esa es una transformación. Estábamos transformando de un sistema de referencia a otro sistema de referencia. Ahora podemos hacer otras cosas. Podemos, por ejemplo, suponer que tenemos, aquí está la Tierra, qué sé yo cómo es la Tierra. Ahí está la Tierra. Centroamérica me quedó sumamente ancha, pero en fin. Y tenemos aquí, podemos tener un sistema de referencia aquí sujeto en la Tierra y otro sistema de referencia, S', en caída libre. Por ejemplo. Ahí tenemos otro sistema de referencia y lo que estamos haciendo es la transformación de un sistema de referencia a otro. Pero en realidad puedo transformar, hacer transformaciones a cualquier sistema de referencia. Esté acelerado o no esté acelerado, cualquiera. ¿Ok? ¿Está bien? Sí, sí, se entiende. Ya. Ya. Ahora bien, los objetos más fáciles de transformar son los escalares, porque transforman de manera trivial. O sea, cuando yo paso de un sistema S a un sistema S', la función escalar en el nuevo sistema, evaluado en las nuevas coordenadas, es exactamente igual a la función original en las coordenadas originales. O sea, es la transformación trivial. Por otro lado, las derivadas transforman como un cuadrivector covariante. Así es que transforman de esa manera. Y que no es más que la regla de la cadena. Esta simplemente es la regla de la cadena, porque en realidad, vamos a la pizarra. D mu prima no es otra cosa que D a dx mu prima. Por lo tanto, D a dx mu prima es lo mismo que dx mu dx mu prima de a dx mu. Esa es la regla de la cadena, ¿no? Si es que esto es la ley de transformación de las derivadas. Y se nota así. Eso es la regla de la cadena. Ok. Entonces veamos ahora cómo transforma la
derivada de un escalar. Bueno, lo vamos a hacer en la pizarra para que sea más fácil. La derivada de un escalar. La derivada de un escalar es así. Quiero averiguar qué es eso. Bueno, eso es... Primero voy a transformar el escalar. Entonces, los escalares, ¿cómo transforman? A ver, voy a resumir aquí. Los escalares transforman así. Y las derivadas transforman así. Así es que cuando yo tengo, aquí implícitamente estoy colocando eso aquí, pero no lo voy a escribir. Está implícito. Eso es lo mismo que d mu prima, pero el escalar transforma trivialmente, entonces puedo colocar aquí phi. Y ahora transformo la derivada y me queda dx mu dx mu prima por d mu phi. Pero veamos, esto es exactamente la misma regla de transformación que tiene un vector covariante. Entonces, eso quiere decir que las derivadas parciales de una función escalar, de un escalar, de un campo escalar, transforman exactamente como un vector, como un vector covariante. Por lo tanto, podemos concluir que d mu phi es un vector covariante. ¿Ok? Súper cachilupi hasta ahora. Todo claro, ¿cierto? Acuérdense, el que se pierde grita. Ya. Pero ¿qué pasa con un vector ahora? ¿Qué pasa con la derivada de un vector? Bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la función escalar para averiguarlo. Tengo la derivada de un vector contravariante. Entonces, transformo el vector y transformo las derivadas. Pero ahora hay un problema. El problema es que esta matriz de transformación en general no es constante. En general va a depender de las coordenadas. Entonces, esta derivada ya no va a ser transparente para la matriz de transformación. Y la derivada va a actuar sobre la matriz de transformación y sobre el vector. Por lo tanto, tengo que aplicar la regla del producto de la derivada y me va a quedar de esta manera. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que lo que hemos mostrado es que la derivada parcial de un vector no es un tensor. Si fuera un tensor, tendría que transformar de esta manera, con el primer término.
Pero aparece un segundo término que nos molesta. En relatividad especial no había ningún problema porque en relatividad especial las transformaciones de Lorentz son tales que esta matriz de transformación son todas constantes. Por lo tanto, este segundo término se anulaba. Y en relatividad especial, las derivadas parciales de un vector son un buen tensor. Pero ahora no. Ahora que estamos en espacios curvos, en espacios-tiempos curvos, me sobra este pedazo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, a mí me gustaría que la derivada de un vector fuese un tensor. ¿Por qué? Porque yo necesito que las leyes de la física tengan la misma forma en todos los sistemas de referencia y por lo tanto necesito que las leyes de la física sean expresadas en términos de tensores. Y en las leyes de la física claramente aparecen derivadas de cuadrivectores. Así es que yo necesito inventar una derivada que transforme de manera bonita. O sea, necesito inventar una nueva derivada que permita que la derivada, que esta nueva derivada de un vector sea un tensor. ¿Me doy a entender? Sí. Ya. ¿Alguien perdido? Ok. Ya. Entonces es eso exactamente lo que voy a hacer. Voy a inventar una nueva derivada que la voy a denotar por nabla. Y a esta nueva derivada yo le voy a exigir que tenga esta ley de transformación. Y como esta derivada va a tener esta bonita ley de transformación, la voy a llamar derivada covariante. ¿Por qué se llama derivada covariante? Porque en realidad esta derivada transforma de la misma manera que el objeto sobre el que actúa. Entonces, por eso, derivada covariante. Varía de la misma manera que el objeto sobre el que actúa. Ya, entonces, pero yo quiero que esta derivada covariante sea una buena derivada. Y a una buena derivada, lo mínimo que le puedo pedir es que sea un operador lineal y que cumpla con la regla de Leibniz. Así es que lo que yo quiero hacer es modificar minimalmente mis derivadas parciales. Así es que yo le voy a pedir a mi derivada covariante, la voy a definir como las viejas derivadas parciales más un término extra. Y ese término extra va a ser un objeto que tiene 3 índices aplicado sobre el vector que estoy derivando. ¿Ok? Entonces yo ahora a esta derivada le voy a pedir que tenga esta ley de transformación. Ya, hagámoslo. Uf. Hay que respirar hondo, hay que ser valiente. Ya. La derivada covariante del vector en el sistema prima, que es esto de aquí, tiene que ser la derivada parcial en el sistema prima más este gamma con los índices en el sistema prima y el vector en el sistema prima.
Y ahora vamos haciendo la transformación. La transformación de la derivada parcial la conocemos, me da este bicharraco de acá. Y tengo todavía este otro término que es el que está aquí. Pero resulta que de acuerdo con, con la propiedad que yo estoy exigiendo, yo quiero que esto de aquí sea igual a esto. Eso es lo que voy a exigir. O sea, pero esto de aquí, yo lo puedo escribir de esta manera. Así es que igualando las cosas, yo veo que este término se muere con este de aquí. Y lo que me queda es que esto tiene que ser igual a estos dos términos de acá. O bien, tiene que cumplirse esta igualdad. Y usando las matrices inversas, multiplicando por las matrices inversas, acuérdense que estas de aquí son matrices, multiplicando con la matriz inversa, yo puedo escribir de esta manera. Y esta es la manera como transforman estos gamas. Fíjense que el gamma no es un tensor. Si fuera un tensor, tendría que transformar de esta manera. Pero no es un tensor, porque sobra este término de acá, este término inhomogéneo. Un objeto que transforma de esta manera, o sea, transforma como un tensor más este pedacito, se llama una conexión afín. Y la conexión afín es muy, muy, muy importante. La conexión afín me permite definir la derivada covariante y también definiendo la derivada covariante me va a permitir o me establece una regla para definir paralelismo en mi espacio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Debería haber preguntas. Si hay alguien confundido, por favor, manifiéstese. Esto se está pareciendo sesión espiritista. Bueno, si hay alguien aquí, manifiéstese. ¿Me siguen hasta ahora? ¿Alguien perdido? No tengan vergüenza en preguntar. O sea, hasta ahora se entiende, pero igual creo que requiere como un tiempo para digerir, algo así. Eso es cierto, eso es cierto. ¿Ya? Ya. Ok. Entonces ahora va a venir el primer ejercicio. Les recomiendo que hagan este ejercicio porque cuando terminemos este capítulo, el capítulo 3, todos los ejercicios del capítulo, excepto uno quizás, van a constituir la tarea, la primera tarea del curso. Entonces vayan haciendo los ejercicios de a poquitito. El ejercicio 3.1 es muy sencillo. El ejercicio 3.1 nos hace constatar, nos recuerda que
un vector contraído consigo mismo, eso es un escalar. Eso forma un escalar. Y para los escalares, la derivada covariante es trivial. La derivada covariante es la misma que la derivada parcial. Que es lo que digo aquí. Entonces, partiendo de este hecho, y del hecho de que ustedes conocen cómo es la derivada covariante de un vector contravariante, les pido que obtengan cuál debe ser la forma de la derivada covariante de un vector covariante. Entonces, para eso, lo que yo les pido es que ustedes supongan que esa derivada covariante tiene esta forma y que ustedes encuentren relación entre estos C y los gamma. Ustedes van a llegar, les voy a decir la respuesta porque yo siempre termino haciéndole las tareas a los estudiantes, es que estos C son los mismos gamas salvo con un signo cambiado. ¿Okay? Pero muéstrenlo, demuéstrenlo. Y aquí está, aquí es solo seguir los pasos, háganlo y van a ver que es fácil. Y la otra, bueno, y una observación que hay que hacer es que nosotros definimos la derivada covariante para los vectores yo creo que vamos a insertar aquí lo vamos a decorar un poquito. La derivada, nosotros definimos la derivada covariante de un vector, pero es bueno saber las derivadas covariantes de tensores también. Bueno, aquí están las derivadas covariantes de los tensores. Fíjense que para un tensor completamente contravariante, para cada índice contravariante yo tengo que introducir un término con conexión afín. Para los tensores covariantes, la expresión es parecida, solo cambia un signo menos y la forma en que están contraídos los índices. Y para tensores mixtos, bueno, los índices contravariantes transforman como vectores contravariantes y los índices covariantes transforman como los vectores covariantes, con signo más y signo menos respectivamente. ¿Okay? Profe, una ¿Sí? duda. ¿Sí? No sé si es que lo había nombrado o no, pero ¿qué significado geométrico entonces tiene este gamma? Ah, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Lo voy a explicar enseguida. De hecho, es lo que viene ahora. Ah, ya. Ya, ya. Para entender qué significa el gamma, qué significa la conexión afín, yo propongo volver a nuestra más tierna infancia, cuando éramos inocentes y nos enseñaban las bondades de las derivadas en una variable, en funciones de una variable, derivada, y nos enseñaban que la derivada de una función en una variable con respecto al argumento de la función con respecto a x es el límite de tomar la diferencia de la función en un punto con la función en un punto cercano
hacer la diferencia, dividir por cuánto yo me alejé del punto inicial y tomar esa distancia entre los dos puntos igual, tendiendo a cero. Tomar el límite tendiendo a cero. ¿Qué estoy haciendo yo cuando tomo una derivada? En realidad estoy comparando la función en un punto con la función en el punto infinitesimalmente cercano. ¿Ok? Ahora, si yo estoy en el plano, supongan que yo estoy en el plano y yo tengo dos vectores, ese vector ahí y ese vector ahí. Entonces digamos, es un campo vectorial. Entonces, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Entonces yo de alguna manera tengo este vector, este campo vectorial que voy a llamar B, y aquí yo tengo un punto que voy a llamar X, entonces está evaluado en X. Y este punto va a ser, qué sé yo, X más delta X. Y este vector aquí va a ser B en X más delta X. ¿Sí? Y yo quiero hacer la derivada del vector. Entonces yo voy a definir una derivada de un vector. Déjenme ya. Déjenme. A ver, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Cómo definirían la derivada del vector? Con el jacobiano yo lo haría, ¿o no? Ya, pero pensemos intuitivamente. Imagínense que ustedes nunca fueron a cálculo 3. En cálculo 3 eh, ven cálculo vectorial, ¿no? Sí. Sí, mate 3. Mate 3, ya. Bueno, Mate 3. Bueno, supongan que ustedes no han ido a Mate 3. Entonces, lo único que sé es mi definición ingenua de derivada. Entonces, a mí lo que se me ocurriría es, bueno, lo que yo tengo que hacer, de alguna manera, es tomar la diferencia de estos vectores y, qué sé yo, podría, por ejemplo, estoy inventando, tomar la norma de delta X y tomar un límite, ¿ya? Por decir algo. Pero aquí me vienen varias preguntas a la cabeza. Primero, lo que yo tengo que hacer es tomar la diferencia entre estos dos vectores. Y mi pregunta es, ¿cómo yo tomo la diferencia de dos vectores? ¿Cómo sustraigo dos vectores? ¿Alguna idea? Componente a componente. Componente a componente, ya, ok. Y si yo no quisiera introducir un sistema de coordenadas, ¿cómo lo haría?
Usando una métrica, bien, claro, pero pensemos más intuitivamente con eso. Primero, ¿qué condición tengo que tener yo para sumar dos vectores? ¿Qué tiene que pasar con esos dos vectores? Ser de un mismo espacio vectorial. Ser de un mismo espacio vectorial, para empezar. Sí. ¿Qué más? Geométricamente, yo podría sumar o restar dos vectores usando la regla del paralelogramo, ¿cierto? Esa es la manera geométrica de sumar o restar vectores, ¿cierto? Sí. Pero para que yo pueda usar la regla del paralelogramo, los dos vectores tienen que tener el mismo origen. ¿Sí? Y este vector de aquí y este vector de acá no tienen el mismo origen. ¿Qué es lo que hago entonces? Un traslado del vector, alguno de los otros dos vectores. Exacto, tengo que trasladar, digamos, el vector v en x más delta x, tengo que trasladarlo para que tenga el mismo origen del primero. Pero ¿cómo hago ese traslado? ¿Qué significa trasladar el vector? Significa que yo tengo que escoger un vector que tenga el mismo origen que Vx, pero que sea paralelo a, digamos, este V tilde, tiene que ser paralelo a Vx más delta x. ¿Concuerdan conmigo? ¿Sí? Sí. Ya. Pero ¿cómo sé yo qué es paralelo? Bueno, en el plano yo lo puedo usar, yo puedo construir vectores paralelos usando una escuadra. Los griegos hacían geometría con escuadra o con regla y compás. El compás lo usaban para medir distancia y ángulos, y la escuadra usaban para construir paralelas. ¿Ok? Pero eso en un plano, esto sirve en un plano. Y en un espacio curvo, ¿cómo sé yo qué es paralelo? Tendríamos que quizás definir una especie de producto punto, creo yo. Eso se puede, de hecho esa es una forma de hacerlo, pero se necesita menos que eso. El producto punto ya es algo demasiado elaborado. Se necesita un poco menos que el producto punto para definir paralelos. Veamos. En un espacio curvo, el asunto se me complica, porque para definir la derivada del vector, yo tengo que definir, yo tengo dos vectores en dos puntos distintos. Tengo que comparar dos vectores en dos puntos distintos. Digamos, un vector aquí en x1 y otro vector aquí en x2. Y esto es una esfera. Créanme que esto es una esfera.
Pero el vector que está en x1 vive en un espacio vectorial que es distinto al espacio vectorial donde vive el vector en x2. Los espacios vectoriales aquí son E1 y E2. El E es de espacio 1 y espacio 2. Espacio vectorial 1 y espacio 2. Entonces, para poder comparar los dos vectores y poder hacer una derivada, yo tengo que llevar este vector paralelamente de aquí a acá, sea lo que quiere decir paralelo en este caso. Y además yo tengo que llevar en consideración que los dos espacios son distintos. O sea, tengo que considerar no solamente que el punto cambió, que los dos vectores están en puntos distintos, sino que el espacio vectorial cambió. Los dos espacios vectoriales son distintos. Entonces, ¿qué hace este gamma? ¿Qué hace este famoso gamma de aquí? Ese gamma, que se llama conexión afín, me permite trasladar paralelamente el vector de este punto x2 a x1, llevando en consideración que no solamente cambió el punto, sino que cambió el espacio vectorial en que viven. Ese es el significado geométrico de la conexión afín. ¿Queda más o menos claro? Sí, por mi parte, por lo menos. ¿Alguien perdido? ¿Alguien perdido? ¿No? Ah, profe, en el chat alguien está... Ah, el chat, cierto. Gracias por avisarme porque no estaba viendo el chat. Ya. Si podría repetir lo último, ya. Fíjense que, a ver, lo voy a tratar de dibujar esto. En un espacio curvo, los vectores siempre viven en los espacios tangentes a la variedad. Pensemos en el caso más tonto. En el caso más tonto, una curva. Entonces yo tengo aquí un punto y yo coloco un vector, y ese vector va a vivir en el espacio tangente, va a ser en la tangente de esas cosas. Entonces, pensemos en una variedad que para mí sea fácil de dibujar, una superficie esférica. En un punto por aquí, yo puedo tener el plano tangente. Yo no sé dibujar. Voy a tener un plano tangente. Aquí un punto. ¡Ay! Aquí un punto. Y aquí voy a tener un plano tangente. Y sea cual sea mi vector que yo defina aquí, va a vivir en este plano tangente que voy a llamar epsilon 1. Y piensen en otro punto donde yo también voy a tener un plano tangente
Y en ese plano tangente van a vivir los vectores de ese punto, que yo puedo definir en ese punto. Ese es el espacio S2. Entonces yo quiero comparar un vectorcito que vive en este espacio, este vector, lo quiero comparar con ese vector que vive en el espacio E1. Para compararlos, yo tengo que trasladar un vector paralelamente para que tenga el mismo origen que el otro vector con que lo quiero comparar. Y es de tal manera, de la misma manera como en un plano, si yo tengo dos vectores, para poder compararlos, yo tengo que trasladar paralelamente un vector hasta donde está el otro, para que los dos tengan el mismo origen y a ellos los pueda comparar. En el plano es fácil hacerlo, pero porque por último los dos vectores están en el mismo espacio vectorial. Pero en una esfera, los dos vectores viven en espacios vectoriales distintos. Entonces tengo que llevar en consideración, tengo que hacer un transporte paralelo, y tengo que llevar en consideración que los vectores viven en espacios diferentes. Tengo que compensar, porque el cambio del vector no solamente se debe a que están en puntos distintos, sino que viven en espacios distintos. Así es que necesito un objeto matemático que haga estas dos cosas. El objeto matemático que hace estas dos cosas es el famoso gamma, que se llama conexión afín. Conexión afín. ¿Queda un poquito más claro? Ok. Ya. Entonces vamos a ir a los apuntes ahora. Y vamos a hacer una constatación. Y después de esa constatación, yo creo que vamos a dejar la clase hasta aquí porque yo creo que ha sido suficiente. Vamos a considerar una esfera. Vamos a considerar una esfera. Y en esa esfera voy a tomar un vector, que es este vector aquí, ese vector de aquí. En el punto A, en el ecuador. Y voy a trasladar este vector A, lo voy a trasladar paralelamente a través de un circuito cerrado definido por círculos mayores en esta esfera. Por ejemplo, aquí voy a subir por un meridiano hasta llegar al polo norte. Luego voy a descender por otro meridiano hasta llegar al ecuador. Y luego voy a seguir el ecuador hasta llegar al punto de donde empecé. Y lo voy a hacer siempre manteniendo el ángulo del vector con la línea por el que lo estoy transportando. Entonces, comienzo con este vector aquí y voy conservando el ángulo con la línea
y llego a este punto y mi vector llega aquí acostado. ¿Mm? Acostado. Y ahora lo empiezo a trasladar por este meridiano. Aquí forma un ángulo de 90 grados con la curva, entonces forma un ángulo de 90 grados con la curva, 90 grados con la curva y llego a este punto. Aquí el vector está acostadito y lo empiezo a trasladar por el ecuador acostadito. Y llego a este punto. Y lo que constato es que el vector con que empecé es distinto al vector con el que llegué. Hay una diferencia entre ellos, hay un ángulo de diferencia. Eso se debe a que la esfera es una superficie curva. Si yo hubiese hecho este mismo ejercicio en un plano, yo habría llegado con el mismo vector con que empecé. Si quieren lo podemos hacer en el plano. Por ejemplo, para hacerlo sencillo, hagámoslo en el plano. Supongamos que yo tengo un triángulo en el plano. Y supongamos que esto es 90 grados aquí. Y yo parto con un vector perpendicular a ese lado. Entonces lo voy trasladando perpendicularmente, o sea, siempre manteniendo el ángulo con... Y aquí, como toda esta línea es perpendicular, entonces el vector va así. Y ahora empiezo a trasladarlo paralelamente. Así. Hice mal el dibujo, digamos. Pero ustedes tienen que darse cuenta que por geometría ese ángulo tiene que ser el mismo ángulo de ese. Entonces cuando lo traslade voy a llegar con este mismo vector acá. En el espacio plano funciona re bien si uno hace bien los dibujos, no como yo que soy pésimo. Pero en un espacio curvo, si yo hago un circuito cerrado con un vector trasladándolo siempre paralelamente, mi vector inicial y mi vector final van a diferir. Eso me va a dar una manera de definir curvatura, de medir la curvatura del espacio. Y va a ser una manera intrínseca de medir la curvatura de la esfera. Alguien que vive en la esfera puede hacer este ejercicio y darse cuenta que la esfera es un espacio curvo, que tiene curvatura. Y la próxima clase lo que vamos a hacer es cuantificar este ejemplo y vamos a obtener una cantidad para medir la curvatura de los espacios. ¿Ok? Así es que lo vamos a dejar por aquí. Piensen en las conexiones afines, sueñen con las conexiones afines y nos vemos el jueves en la alegría y en la felicidad. ¿Les parece? Nos vemos. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe.